¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Seguimos con las entregas de la historia de la Starship. Para los que aún no hayáis visto las 4 entregas anteriores, os invito a hacerlo antes de zambulliros en este quinto capítulo. Creo que es importante para que os pongáis en contexto. Tranquilos, ya sabéis que yo os espero. ¿Qué? ¿Ya estáis de vuelta? Pues venga, vamos a ello. En el capítulo anterior dejamos al flamante SN8 totalmente ensamblado en la rampa de lanzamiento suborbital A, después de instalarle el cono superior y ya con el primer encendido estático de 3 motores Raptor a sus espaldas. Ni qué decir tiene que todo esto hacía disparar los rumores y alimentaba la ilusión de todos los espaciotrastornados. Se especulaba ya sobre el aspecto final de todo el sistema, Super Heavy incluido, y el propio Elon Musk, en una entrevista para la Mars Society, comentaba que esperaban poder enviar la primera Starship no tripulada a Marte en 2024, así como de alcanzar la órbita el 2021. Y también se mostraba resignado a perder algunos vehículos por el camino. Los vuelos regulares comerciales, según el propio CEO de SpaceX, llegarían en 2022, el mismo año en el que se pondría a prueba la técnica del trasvase de combustible en órbita y un año antes de que estuviera listo el primer prototipo de Starship lunar. Hablando de la Starship lunar, durante esos días SpaceX pintaba de blanco uno de los conos en la zona de fabricación y le añadía la bandera estadounidense, estilismo destinado a habilitar ese hardware como mock-up de la propuesta de módulo lunar para la NASA, siguiendo los pasos de Dynetics y Blue Origin, que ya habían hecho lo propio con la Alpaca y la Blue Moon respectivamente. Por desgracia, después del último encendido estático del SN8, el primero con 3 motores Raptor, hubo que sustituir uno de los mismos, así que tuvieron que empezar las pruebas de nuevo. A principios de noviembre se realizaron pruebas de llenado de los depósitos, y el 10 de noviembre se produjo un nuevo encendido estático de 2 de los 3 motores Raptor alimentados desde los depósitos de cabecera destinados a la maniobra de aterrizaje. El encendido en sí fue bien, pero los restos de martite arrancados del suelo por la potencia de la ignición — el martite es una protección cerámica que cubre el suelo y partes de la estructura de acero de la rampa suborbital — provocaron daños en el prototipo que por poco no terminan en catástrofe, es decir, con la destrucción total del prototipo. A pesar de que el SN8 se salvó, hubo que sustituir uno de los motores y hacer diversas reparaciones tanto en el vehículo como en la plataforma de lanzamiento. Todo esto provocó un par de semanas de demora, hasta que el día 24 pudo realizarse un nuevo encendido estático, esta vez de los 3 motores Raptor alimentados de nuevo desde los tanques de cabecera. El encendido se produjo sin problemas, y aunque también se vieron salir despedidos restos de martite de la plataforma, no parecieron causar ningún desperfecto. Esta vez sí, todo parecía listo para el gran día. Recordemos que este salto, de producirse con éxito, sería un gran avance en el programa Starship Super Heavy, ya que validaría muchos aspectos del diseño de este vehículo. Por primera vez, una Starship recibiría el empuje de 3 motores Raptor durante un periodo de tiempo significativo, varios minutos seguramente, poniendo a prueba la resistencia de la estructura de empuje a la que van unidos los motores, tanto a la presión como a las vibraciones. También, por primera vez, una Starship alcanzaría velocidades significativas, seguramente de varios cientos de kilómetros por hora, antes de que se produjera el apagado de los motores, lo cual implicaría un estrés estructural máximo debido a la presión aerodinámica muy elevado. Si el vehículo sobreviviera al ascenso, la decisión de utilizar acero inoxidable recibiría un fuerte espaldarazo a falta de comprobar cómo se comporta la Starship en una reentrada atmosférica desde velocidades orbitales. En el descenso, la nave debería controlar su orientación con los alerones superiores e inferiores para mantener su horizontalidad de manera similar a como lo hace un paracaidista en caída libre, maniobra belly flop en inglés. Esta técnica solo había sido probada en simulaciones por ordenador y en un túnel de viento con una maqueta a escala, así que habría que ver si en un vuelo real todo funcionaba como estaba previsto. Además del control preciso de cabeceo, pitch en inglés, es decir, lo que sería la inclinación del morro arriba o abajo, el alabeo, roll en inglés, es decir, lo que en un avión sería la inclinación de las alas arriba y abajo, y la guiñada, yaw en inglés, es decir, lo que en un avión sería el giro del morro a izquierda o derecha, se pondría también a prueba la resistencia de los alerones y, sobre todo, de su unión al chasis principal del vehículo, así como del sistema de actuadores, motores eléctricos que los mueven, a base de engranajes alimentados por baterías. Finalmente, si todo esto funcionase, se probaría por primera vez en el mundo real la maniobra final de aterrizaje suicida, backflip en inglés. Para ello deberían encenderse de nuevo los 3 motores Raptor, pero esta vez alimentados por los tanques de combustible de cabecera, lo cual pondría a prueba la capacidad del vehículo para intercambiar ambas fuentes de combustible, así como de efectuar una segunda ignición de los motores en vuelo, cosa que no se había probado hasta el momento. Si los motores se encendieran sin problemas, el vehículo debería realizar la maniobra final para orientarse verticalmente y posarse suavemente sobre la zona de aterrizaje.
Esta maniobra implicaría efectuar un control preciso del vehículo utilizando al mismo tiempo la orientación de los motores, los alerones y los impulsores de nitrógeno de RCS, algo que tampoco se había probado hasta entonces fuera de un ordenador. No es de extrañar, pues, la enorme expectación que rodeaba esta prueba. Pero no todo giraba en torno al SN8 en Boca Chica. Los siguientes prototipos seguían avanzando, con el SN9 a la cabeza, que ya estaba casi listo en el nuevo y flamante High Bay, el hangar de integración vertical que ya se había convertido en la estructura más emblemática de la zona de fabricación. Asimismo, el SN10 estaba bastante avanzado en el Mid Bay y empezaban a verse partes de otros prototipos superiores, incluido el Super Heavy BN1. Por entonces supimos que a partir del SN15 habría grandes cambios en el diseño, pudiéndose catalogar los nuevos prototipos como miembros de una nueva generación. Finalmente, el salto de 12,5 km del SN8 llegó el 9 de diciembre del 2020, en un día que quedará grabado en el recuerdo de muchos de nosotros debido a la increíble demostración de osadía tecnológica que nos brindaron los ingenieros de SpaceX, con Elon Musk a la cabeza. Lo que vimos ese día fue un gran paso para SpaceX en el desarrollo del sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable de Starship Super Heavy, y me atrevería a decir un paso muy significativo también en los anhelos de Elon Musk por conquistar Marte. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. El despegue se produjo sin incidencias, y la bestia se elevó lenta y majestuosamente desde la rampa suborbital B en la zona de lanzamiento de Boca Chica, Texas, impulsada por los 3 motores Raptor de última generación a base de metano y oxígeno líquido. 1 minuto y 42 segundos después del lanzamiento se apagó uno de los 3 motores Raptor, lo cual provocó confusión en la comunidad espacio-trastornada, ya que se desconocía si esto era parte del procedimiento programado o, por el contrario, si el motor había dejado de funcionar por alguna razón. Esta incertidumbre se acrecentó al declararse un pequeño incendio en el interior del prototipo que se apagó rápidamente. A pesar de que el vehículo liberaba oxígeno líquido y funcionaba únicamente con 2 motores, siguió ascendiendo de forma aparentemente correcta hasta que 3 minutos y 13 segundos después del despegue se apagaba un segundo motor, y de nuevo saltaban todas las alarmas. A pesar de los momentos de confusión, el vehículo seguía funcionando impulsado por un único motor, el Raptor SN42, y parecía que prácticamente se había quedado suspendido en el aire y solo se desplazaba horizontalmente en dirección al mar. Finalmente, 4 minutos y 40 segundos después del lanzamiento, se apagaba el último motor y el SN8 empezaba la fase de descenso en caída libre belly flow, ante la estupefacción generalizada. Posteriormente hemos sabido que esta secuencia de apagados durante el ascenso estaba planificada así para evitar que el vehículo alcanzara demasiada velocidad. De hecho, no superó los 300 km por hora, y no superase los 12,5 km de altura máxima permitida para esta prueba. Y es que los Raptors son unas bestias. A medida que la masa del vehículo descendía debido a la quema del combustible, los motores debían ir reduciendo el empuje para que la velocidad no se disparase, de manera que una vez se llegaba a la mínima potencia que son capaces de entregar, se apagaba uno de ellos para que los demás pudieran seguir funcionando. Durante los primeros segundos de caída libre, mientras el prototipo se colocaba en posición horizontal, la velocidad aumentó rápidamente hasta unos 500 km por hora, momento en el que empezó a disminuir debido al rozamiento atmosférico. Durante esa fase, que duró 1 minuto y 50 segundos, el SN8 se comportó maravillosamente y demostró que los ingenieros habían calculado perfectamente cómo debían actuar los alerones superiores e inferiores para mantener la orientación y la dirección del vehículo con una precisión increíble. Finalmente, unos 6 minutos y medio después del lanzamiento, se producía el encendido de 2 de los 3 motores Raptor en rápida sucesión de forma aparentemente correcta para proceder con la maniobra de aterrizaje suicida, backflip. El vehículo se colocó rápidamente en posición vertical tal y como estaba previsto, pero seguidamente uno de los 2 motores se apagó, y el superviviente empezó a expulsar gases de un color verdoso que no presagiaban nada bueno. Efectivamente, el motor no fue capaz de frenar el vehículo, que impactó sobre la zona de aterrizaje a unos 100 km por hora, provocando una espectacular explosión. Esa falta de empuje se debió a una presión insuficiente en el depósito de cabecera de metal, situado entre los 2 tanques principales, lo que provocó una mezcla pobre en combustible y la consiguiente pérdida de potencia del motor. Por suerte, ese problema tenía fácil solución de cara a los próximos intentos presurizando los tanques con helio en lugar de con el propio metano en estado gaseoso. Después de la proeza del SN8, todas las miradas se dirigieron a su hermano, el SN9, que ya estaba totalmente ensamblado en el High Bay y dispuesto a redimir a su malogrado gemelo. El SN8 y el SN9 eran prácticamente idénticos, aunque el segundo tenía algunas mejoras menores, siendo la principal de ellas el estar construido íntegramente con la aleación de acero inoxidable 304L. Rápidamente se limpiaban los restos del SN8 y el 22 de diciembre se trasladaba el SN9 a la zona de lanzamiento, donde era colocado en la rampa suborbital B.
A partir de ahí empezaba el carrusel de pruebas que debía llevarnos a un nuevo lanzamiento, que esta vez parece ser que sería solo de 10 km de altura. Así, el día 28 se realizaron con éxito pruebas de llenado con nitrógeno gaseoso a temperatura ambiente para comprobar que los tanques eran estancos. Al día siguiente, el 29 de diciembre, se realizaron las primeras pruebas criogénicas, llenándose los tanques principales con nitrógeno líquido. También se probaron los impulsores de orientación RCS. El 6 de enero se llevaba a cabo el primer encendido estático de 3 motores del SN9, y el 13 de enero del 2021 se realizaron no uno, ni dos, sino 3 encendidos estáticos de corta duración en un intervalo de poco más de 3 horas. Esto produjo daños en 2 de los 3 motores Raptor, que tuvieron que ser sustituidos con los consiguientes retrasos. Evidentemente, los nuevos motores requerirían de nuevos encendidos estáticos para comprobar su correcto funcionamiento, y estos se produjeron entre los días 20 y 21 de enero. Tras ello, todo parecía listo para el ansiado salto del SN9, al que todos esperaban ver culminar con éxito lo que su hermano estuvo a punto de conseguir semanas antes. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y la demora en la obtención del pertinente permiso de vuelo por parte de la FAA hacían retrasar una y otra vez la fecha del evento a un eterno día siguiente ante la desesperación de los espaciotrastornados. Mientras el mundillo aeroespacial se comía las uñas a la espera del nuevo intento del SN9, SpaceX seguía avanzando en sus otros frentes abiertos. El SN10 era trasladado al edificio de integración vertical High Bay y estaba casi listo para entrar en acción, mientras el SN11 seguía a buen ritmo en el Mid Bay. En cuanto al primer prototipo de Super Heavy, el BN1, también avanzaba en su desarrollo, y conocíamos por boca del propio Elon Musk la intención de prescindir de las patas y aterrizar directamente en la rampa de lanzamiento. De hecho, comentó que querían cazarlo al vuelo con la propia torre de lanzamiento agarrándolo por las rejillas aerodinámicas. Por otro lado, seguramente debido al éxito del vuelo del SN8, los prototipos SN12, SN13 y SN14, de los cuales ya se habían visto secciones y componentes en la zona de fabricación, eran descartados, pasándose directamente al desarrollo del SN15, que ya empezaba a crecer en el Mid-Bay y que implementaría cambios importantes en el diseño producto de lo aprendido hasta el momento. Además, se retomaban las pruebas de presión con tanques de combustible al estilo de los prototipos SN7 y SN7.1. De hecho, en la zona de fabricación se estaba construyendo el SN7.2, que consistía básicamente en un tanque destinado a probar con una estructura más ligera fabricada con láminas de acero de 3 mm en lugar de los 4 mm utilizados hasta el momento. Es decir, hablamos de un 25% de reducción de masa, ahorro que repercute directamente en la capacidad de carga útil a órbita, y un nuevo diseño del cono de empuje. Así, el día 20 de enero se trasladó el prototipo de tanque SN7.2 a la zona de lanzamiento para realizarle pruebas de presión que se iniciaban poco después. La semana del 25 de enero todo parecía indicar que el salto del SN9 era inminente. Sin embargo, el permiso de la FAA se resistía a llegar y los abortos y retrasos se sucedían. En medio del desconcierto, Elon Musk y la FAA se tiraban los platos a la cabeza y el permiso para realizar las pruebas seguía sin llegar. Todo esto desembocó en el momento álgido del 28 de enero, día en el que SpaceX estaba lista para el salto del SN9, pero la FAA no autorizaba el lanzamiento. Tras una tensa espera, finalmente se tuvo que abortar el lanzamiento ante la frustración y desilusión de los aficionados. Después de este esperpéntico espectáculo, SpaceX ordenó el traslado del SN10 a la rampa de lanzamiento ante la incredulidad de todo el mundo. No estaba clara la motivación de este movimiento, pero sin duda, este hecho nos proporcionó imágenes espectaculares dignas de la mejor película de ciencia ficción. ¡Qué maravillosas imágenes de dos Starships listas para volar! A pesar de todo, finalmente el 2 de febrero llegó por fin el permiso de la FAA para realizar el salto de 10 km de altura del SN9. Fue espectacular ver despegar el bicho con el SN10 como testigo de su hazaña. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El ascenso transcurrió sin problemas tal como se esperaba. Los motores se fueron apagando en secuencia para evitar una excesiva velocidad del vehículo y asegurar así el llegar a las siguientes fases de la prueba. En el apagado del primer motor, 1 minuto y 40 segundos después del lanzamiento, se perdió la imagen interior de la zona de empuje. Después, ya con imágenes desde una cámara telescópica, pudo verse el apagado del segundo motor unos 3 minutos y 15 segundos después del lanzamiento. En ese momento el vehículo estaba ya prácticamente en su apogeo, a poco más de 10 km de altura, y solo se movía horizontalmente. Finalmente, unos 4 minutos y medio después del lanzamiento, se apagaba el último motor, y el SN9 entraba en la fase de caída libre o belly flop. Esta vez parece que el perfil de vuelo de dicha fase fue algo más agresivo al principio, aunque rápidamente se estabilizó en posición horizontal y realizó una aproximación a la rampa de aterrizaje impecable, con lo que se demostró que lo del SN8 no fue una casualidad. Pero quedaba el momento crítico de la maniobra final del suicida backflip.
encargada de colocar al vehículo de nuevo en posición vertical para aterrizar sobre su tenda de aterrizaje mediante retropropulsión. Esta fase fue la que falló en la prueba del SN8 debido a la falta de presión en el tanque secundario de metano que produjo una falta de empuje en el último motor. Desde una cámara situada en la zona de aterrizaje, pudimos ver cómo solo se encendía uno de los motores cuando debían hacerlo dos de ellos. De hecho, se pudo apreciar cómo uno de ellos intentó encenderse pero no lo consiguió. Este hecho provocó que el vehículo no pudiera quedar ni tan siquiera en posición vertical, además de no poder reducir suficientemente la velocidad, provocando que impactara en un ángulo de unos 45 grados contra el suelo, explotando espectacularmente. Number 2, there's the flip. There's the flip. Yes! Oh God! Oh God! No! No! Oh, that was. Oh my God! Parece claro que lo que falló en este segundo salto fue diferente a lo que falló en el primero, ya que no se apreció ningún signo de falta de presión y por consiguiente de empuje en el motor que sí se encendió y que luchó en solitario hasta el final por conseguir posar sano y salvo el SN9 en tierra firme. Elon Musk declaró que fue un error no intentar encender los tres motores y luego apagar uno si todos funcionaban. En concreto, el que apagarían sería el que estuviera proporcionando menos fuerza debido al efecto palanca, ya que se requieren dos motores para realizar la maniobra suicida completa backflip. Sin duda, con el SN10 ya en la rampa de lanzamiento, pronto podrían aplicar lo aprendido a un nuevo intento. Sin embargo, lo que parecía inminente se fue demorando más de lo previsto. La cosa parecía ir muy rápida cuando el 8 de febrero se realizaron pruebas criogénicas en el SN10. Todo apuntaba a un encendido estático esa misma semana y, puestos a soñar, un salto al final de la misma. Sin embargo, la climatología empezó a hacer de las suyas y una ola de frío que no se recordaba desde hacía años azotó la zona provocando incluso cortes de suministro eléctrico. Con este panorama no hubo otra opción que esperar pacientemente mejores tiempos. Cuando las condiciones mejoraron, los técnicos de la compañía aprovecharon para agrandar la zona de aterrizaje y reforzar el pavimento con varillas de acero y cemento nuevo, quizás en previsión de futuros saltos de prototipos del Super Heavy o las pruebas de los prototipos de Starship a mayor altura. Incluso se pintó en el centro el logotipo de la compañía. La semana del 22 de febrero parecía que podría ser la del salto, ya que se esperaba un encendido estático a principios de la misma. Además, la FAA había concluido la investigación del desastre del SN9 y parecía dispuesta a facilitar el permiso pertinente a la compañía para el salto del SN10. Finalmente, el martes 23 de febrero se producía el primer encendido de los motores del SN10, y aunque parecía que todo había ido bien, pronto Elon Musk declaró en Twitter que uno de los motores había tenido un comportamiento sospechoso y sería sustituido. Aunque el intercambio de motores se realizó en tiempo récord y el nuevo encendido estático se realizó el jueves 25 de febrero, ya no hubo tiempo para realizar el salto esa misma semana. La ansiedad del mundo espacio trastornado era tremenda. En paralelo, durante esas semanas de tensa espera, SpaceX aprovechaba para completar el ensamblaje del SN11, al que le colocaron el cono superior, con sus alerones instalados, y los dos alerones inferiores. Curiosamente, esa vez no se atrevieron a moverlo antes de que su hermano realizara el salto, seguramente debido a que la experiencia anterior con el SN9 y el SN10 no les acabó de convencer. Por otro lado, el SN15 continuaba avanzando y el cono superior, curiosamente sin la punta donde va el tanque de oxígeno líquido ni los alerones superiores, fue colocado sobre la bodega de carga en preparación para unirlo al resto del cuerpo del prototipo que descansaba en el midbay. Hay que recordar que este prototipo incorporaba muchos cambios tanto de diseño como de técnicas de fabricación, pudiendo considerarse una nueva iteración del diseño. A esas alturas, los prototipos SN16, SN17 y SN18 estaban ya en fabricación e incluso se había observado el tanque de cabecera de metano del SN19. Parecía por aquel entonces que se estaba cerca de saltos a mucha mayor altura, quizá de vuelos suborbitales de más de 100 km. La actividad en la zona de fabricación era intensa y continuamente llegaban camiones con nuevos materiales y componentes. Entre algunas de las entregas destacadas se encontraban varios motores Raptor, lo que parecía ser una de las rejillas aerodinámicas del Super Heavy, varios alerones, estructuras de empuje, etc. Pero también era intensa la actividad de desmontaje y reciclaje de los prototipos descartados, entre ellos el SN12 y el SN5. En el High Bay se eliminaron las escaleras externas provisionales y se construyó un ascensor permanente que daba acceso al restaurante con vistas panorámicas de la zona. Uno de los focos de más actividad en la zona era la futura rampa de lanzamiento orbital, que era un hervidero de operarios, maquinaria, etc. Se ponían los cimientos de lo que se intuía iba a ser una nueva granja de tanques e incluso se sospechaba que los tanques los construirían de acero inoxidable en la zona de fabricación, donde ya se habían visto componentes de los mismos. También en la zona de fabricación se empezaba a montar una estructura circular que parecía formar parte de la rampa de lanzamiento orbital. Como Elon Musk siempre tiene la vista puesta un poco más allá de lo que viene a continuación, la prioridad a medio plazo era, en primer lugar, construir la rampa de lanzamiento orbital con capacidad para colocar la Starship encima del Super Heavy. En segundo lugar, fabricar el suficiente número de Raptors con vistas a los primeros vuelos orbitales. Y en tercer y último lugar, mejorar la masa tanto de la Starship como del Super Heavy.
Mientras, se conjuraban para ver si esta vez conseguían aterrizar de una pieza el SN-10, en el que tenían previsto encender los 3 motores durante la maniobra de aterrizaje, apagando uno de ellos inmediatamente en caso de que todos funcionasen. ¿Conseguirían por fin completar la maniobra final de aterrizaje con el SN-10? De ser así, ¿qué vendría a continuación? ¿Cuándo veríamos en acción el primer Super Heavy? Todo iba muy rápido en Boca Chica, pero pocos imaginaban que la cosa iba a acelerarse aún más, mucho más. Pero eso lo veremos en los siguientes capítulos de la serie. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like como el SN10. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios, ya sabéis que los leo todos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal, y más especialmente aún a los SpaceXstormers, Estrategias Diarias 2021 JLV, Prometheus 38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso 602, Elías González Galán, G. Caldero, Margalucci, Sergio González y Gilberto García. Adiós.